Buenas noches. La querella de la Fiscalía por la organización y celebración del 9N tendrá que esperar. La reunión entre el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Cataluña concluyó el miércoles con la decisión de seguir trabajando en el texto hasta conseguir armarlo jurídicamente de manera que las acusaciones, si se presentan, sean sólidas. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos de la situación que atraviesa la Universidad de Zaragoza. La aportación a la principal institución universitaria aragonesa vuelve a congelarse, comprometiendo así las cuentas del campus. Y concluiremos el programa hablando del IPC en Aragón, que subió un 0,6% en el mes de octubre, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. Para tratar estos temas ya nos acompañan esta noche Aurelio Lopedita, presidente de CEPIME Aragón. Buenas noches. Muy buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Paula Bardalvía del PAR. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy con las últimas novedades surgidas tras la consulta alternativa del 9N. Frente a las demandas para actuar contra Artur Mas, la Fiscalía ha decidido tomarse más tiempo. Las diligencias de investigación abiertas el pasado sábado aún no se han completado. Existen además diferencias de criterio entre los fiscales, tanto sobre las personas contra las que debe dirigir la querella, como sobre los delitos por los que se les debe acusar. Parece que ni el contenido ni la forma de las distintas organizaciones relacionadas con el 9N se ponen de acuerdo, ¿no? Aurelio. Bueno, estamos asistiendo a una especie de sinfonía de la confusión, por supuesto manipulada en función de lo que le interesa a cada cual. Y aquí hay varias zonas de difícil concurrencia. Son el pueblo catalán, dividido en los que quieren la independencia y los que no la quieren, las autoridades catalanas que están manipulando desde hace mucho tiempo la opinión pública en función de sus intereses no siempre presentables. El resto de España, que asiste con perplejidad a algo que no comprende, el gobierno central, que está manejando unos hilos que difícilmente concuerdan con los planteamientos de Cataluña, y mientras tanto en medio pues el sufrido pueblo español, que dice, bueno, ¿y esto a qué nos conduce? Es decir, ¿cuál puede ser el desenlace de una pantomima electoral, que es lo que se celebró el 9 de noviembre, sin censo, sin control, con unos resultados que pueden ser verdad, pueden no ser verdad, y aun suponiendo que sean verdad, reflejan la opinión de una parte de la ciudadanía catalana. Y mientras tanto la pregunta es, bueno, y mientras tanto el gobierno central, ¿cómo afronta este problema que no ha surgido de la noche a la mañana, que viene desde hace mucho tiempo, que es un problema muy serio, que afecta al pueblo catalán
intereses de los demás, y el resto del pueblo español que dice, bueno, ¿esto a qué nos conduce? Es decir, ¿cuál es el objetivo de todas estas maniobras, de estos independentismos, de estas manipulaciones, de esta tergiversación permanente de la historia? Y ahora resulta que los fiscales, por un lado el fiscal general del Estado, por otro lado el fiscal de Cataluña, se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, obedecen fielmente las directrices que se les imponen desde Madrid. Hombre, yo pienso que en este, como en otros muchos problemas de los que padece España en este momento, lo que haría falta es un análisis crudo, sincero y veraz de la situación, marcar unos objetivos que asumiese la mayoría del pueblo español, y cuando digo el pueblo español me refiero a Cataluña y al resto de España, e ir y saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál es el objetivo de este país que se llama España, pero que ya muchos empezamos a dudar en qué consiste. Y empezamos a dudarlo porque las inconcreciones, las tergiversaciones, las manipulaciones hacen que desgraciadamente dudemos de algo tan importante como lo que debería ser una idea colectiva de país, con unos objetivos y unas directrices perfectamente marcadas, y todos juntos tratar de superar una situación que en este momento yo creo que nos desborda. Patricia. Bueno, yo creo que luego hablaré de lo que ha significado el intento de poner una querella a la Fiscalía. De lo que estamos hablando es que hay un problema político muy serio, muy grave, que además viene, no es de ahora, no es nuevo, y lo que se está poniendo en evidencia es algo que llevamos, no sé si reivindicando, denunciando o explicando, y es que el modelo de Estado de las comunidades autónomas, el de las autonomías, pues es un modelo que se ha agotado, nos guste o no nos guste. Es un modelo que en estos momentos provoca tensiones gravísimas en diferentes partes del Estado español. El problema de Cataluña es un problema político. Le puede gustar al señor Rajoy más o menos, al señor Artur más o menos, pero estamos hablando de un problema político que necesita soluciones políticas, pretender resolver la cuestión del problema catalán, de su independencia, de su forma de relacionarse con el Estado, de quedarse dentro de la propia unidad de España, a través de querellas y a través de judicializar este tema, es no entender absolutamente nada, porque no se puede resolver por la vía judicial. Yo me quedé perpleja el otro día, el miércoles, cuando el señor Mariano Rajoy, que como no suele ser alguien que se prodigue mucho en los medios de comunicación, cuando salió y además iba a contestar las preguntas, que iba a avanzar algo más, que iba a ser un jefe de Estado y que por lo tanto iba a tener la suficiente altura
mesa soluciones políticas. Mi sorpresa es cuando sale a decir que ha sido un fracaso. Hay 2.100.000, 2.200.000 personas que salgan a votar en una consulta que no tiene carácter oficial, no tiene carácter vinculante. Te puede gustar o no, pero es una evidencia que han salido más de 2 millones de personas a decir o bien a la independencia o bien o no a la independencia, o qué tipo de modelo de Estado quieren o cómo quieren relacionarse con España. Y frente a eso, la respuesta, en vez de ser una respuesta política, sea intentar que la Fiscalía se vaya a querellar contra quién, contra los 2.200.000 catalanes y catalanas que acudieron a una consulta, que por otro lado dicen que es un paripé y que por lo tanto esa consulta no tiene ningún tipo de validez legal. Es que jurídicamente además también se caen las propias argumentaciones. Pero insisto, un problema político no es nuevo. Soluciones políticas, y posiblemente haya que abordar con toda la tranquilidad y con toda la serenidad qué modelo territorial queremos para España. Posiblemente, porque estamos hablando de Cataluña, pero también tenemos un frente abierto con el País Vasco, o tenemos frentes abiertos con los diferentes tipos de privilegios que tienen diferentes comunidades autónomas alrededor de Aragón. Podemos hablar, por ejemplo, con el caso Navarro, con todo lo que hace referencia a su hacienda foral. Podemos hablar de muchísimas cosas. Fue un tema que era tan complejo que después de la transición en el 78 no se pudo desarrollar bien el título octavo de la Constitución española, porque precisamente hay mucha complejidad en el mismo. Y yo creo que en estos momentos Cataluña, aprovechando además una crisis económica, una crisis social, una crisis que le viene bien al nacionalismo para intentar enfrentarse o confrontarse, el problema son los otros y no somos nosotros, porque podríamos entrar a hablar de qué tipo de políticas aplica el señor Artur Mas con las de Mariano Rajoy, y son absolutamente calcadas, pero ese frentismo frente al otro pues cada vez gana más adeptos. Pero es verdad que el señor Mariano Rajoy con sus intervenciones lo que está es ganando independentistas para la causa catalana, y yo creo que el señor Rajoy lo que tiene que hacer es tener altura de miras y comportarse como el jefe de Estado que debería ser todavía, ¿no? Paula. Sí. Bueno, en cuanto a la valoración que ha hecho Fiscalía, bueno, yo entiendo que efectivamente si Fiscalía comprueba que ha existido una infracción del derecho penal, evidentemente tiene que actuar porque es su deber y debe hacerlo. Desde luego que anuncie que lo va a estudiar detenidamente me parece de sentido común. Evidentemente las consecuencias de iniciar una querella contra responsables políticos o altos administrativos
pero sí que efectivamente también considero que se trata de una cuestión a la que debe darse las soluciones por la vía de la política y que debe de intentar evitarse el seguir judicializando las cuestiones y que se vengan a dar las soluciones por los jueces, porque esto es una cuestión efectivamente política. Y a mí lo que me parece cada día más es que se están equivocando, que tienen que relajar las posturas y buscar el acercamiento, pero es que al final parece que están al revés, buscando el enfrentamiento absoluto y la radicalización de las posturas. Ambos líderes de la cuestión española y la cuestión catalana por un lado y por el otro, yo creo que parece que lo están haciendo a idea, a efectos de, bueno, pues de disipar lo que en realidad está sucediendo en la calle, ¿no? De la situación que hay. Y claro, esto es muy peligroso, evidentemente es muy peligroso, porque no solamente es un enfrentamiento entre ellos, es que esto se está trasladando a la calle, se están enconando las posturas y radicalizando las posturas, pues tanto en Cataluña como en el resto de España, una frente a la otra, y esto evidentemente es peligroso. Y si efectivamente se llega a la conclusión de que es un tema político que debe resolverse por ahí, y parece que la vía de resolver el problema es la reforma de la Constitución, ahí ya sí que nosotros, vamos, como Partido Aragonés, tenemos que estar exigiendo que si va a haber una reforma de la Constitución para compensar a Cataluña por la vía del pacto fiscal, es decir, por la vía de reconocer un privilegio a otro territorio más como los que ya existentes, aquí en Aragón sí que nos tenemos que plantar. Todas las fuerzas políticas y sociales tenemos que plantarnos y decir que tenemos igual derecho como nacionalidad histórica que somos, que País Vasco y Navarro, y mejor derecho que Cataluña. Así que si se va a hacer una apertura de pactos fiscales, Aragón tiene, ya te digo, mejor derecho, porque incluso está en nuestro estatuto de autonomía. Desde luego nosotros apostamos porque no haya privilegios, pero si se han de dar, nosotros estaremos ahí exigiendo que nosotros también. Mira, Pablo, yo creo que en este tema, que posiblemente en un momento concreto sí que podría haber sido que al final Cataluña, de forma histórica, no hay que olvidar que ha estado sosteniendo gobiernos en Madrid constantemente, el PNV y Convergencia y Unió, decir, y tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, y ha sido así, y a base de sacar una serie de privilegios, desde luego una serie de derechos por encima del resto de otras comunidades autónomas. Aragón lo hemos sufrido y lo sabemos, y eso tenía una serie de contrapartidas, garantizaban la estabilidad en Madrid a cambio de una serie de privilegios. Y yo creo que en un momento concreto, hasta hace poco, posiblemente esa pudiera haber sido una vía. Yo creo que estamos en otra fase. Se ha pasado el Rubicón, por decirlo de alguna manera, tanto por parte del señor Artur Mas como por parte del
él ha reforzado, y de hecho de lo que están hablando es de algo que es muy grave, que yo creo que en esta mesa ya lo puse encima de la mesa: la necesidad o la posibilidad de hacer unas elecciones anticipadas que obviamente son legales, que obviamente se pueden hacer, pero que sean unas elecciones plebiscitarias, es decir, con candidatura única, que es lo que está intentando liderar, cuyo primer punto sea la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Entonces, allí el gobierno central y el señor Mariano Rajoy no es que tendrá un problema, tendrá un problema, permitirme la expresión, porque allí el pueblo catalán, a través de las urnas legales, sí que habrá hablado. Y por lo tanto, yo creo que cuando digo que el señor Mariano Rajoy debería ser jefe de Estado y de estar a la altura de las circunstancias, no puede salir a hacer una declaración el otro día de medio pelo y para decir obviedades de que para él ha sido un fracaso la consulta y que va a trasladar a la Fiscalía para ver si se puede querellar. Porque esa no es la solución, es una huida hacia adelante. Y esa es la que le permite al señor Artur Mas el decir, pues adelante con unas elecciones anticipadas, y ojo con las elecciones anticipadas, porque si allí se hacen unas elecciones anticipadas que se entienden como plebiscitarias, tendrá un serio problema, y posiblemente lo tengamos luego todos los demás. Pero esa posición que ponías encima de la mesa, Paula, que yo también creía en algún momento, creo que en estos momentos es demasiado tarde, creo, para el tema de la complejidad en la que se está. Igual me confundo, pero creo que en estos momentos Artur Mas están crecidos, una parte de la sociedad catalana se ha sentido ninguneada, se siente absolutamente agredida por parte de Madrid con la Fiscalía, etcétera, y eso es lo que, como decía antes, digo, según qué tipo de posiciones se mantienen desde el gobierno central, hacen una máquina independentista, y por lo tanto yo creo que hay que ser absolutamente cautos, pero desde luego al gobierno y a los dirigentes les tenemos que pedir a la altura de mí. Pero eso, Patricia, con lo que yo estoy de acuerdo, reconocerás que es que llevan 30 años en Cataluña sembrando la discordia de un problema inexistente para vivir del problema. Es decir, en Cataluña, aparte del hecho diferencial, que es el que es, cuidado, tampoco hay que magnificar el hecho diferencial de Cataluña, porque como tú muy bien decías, si tenemos que poner encima de la mesa los atributos históricos de cada región, pues a lo mejor, sin duda alguna, Aragón sale ganando. Pero ahora están aflorando cosas que el rum este de las votaciones, la política y tal, están dejando en un segundo plano. Y es que un sector de la clase política catalana ha creado un problema del cual ha vivido opíparamente, lo ha estado engrosando y radicalizando, y ahora, como tú bien dices, tenemos un problema. España tiene un problema. También hay que reconocer que los gobiernos centrales españoles han estado
manteniéndose a costa de los votos de Cataluña, pagándoles opíparamente lo que no deberían haber hecho en detrimento del resto de las regiones. Y desde luego la solución, porque ¿a quién metemos en la cárcel? A más a los votantes, a los que llevaron la urna o a las urnas. Pero si luego Podemos meter en la cárcel a las urnas, a ver si así quedamos bien, ¿no? a veces se dice que era un paripé y que era un teatrillo, no tiene sentido que Claro, la sustentar jurídicamente claro. cuando nos le está dando una validez, por lo tanto, por parte del gobierno central, que en el primer momento no se le reconocía. Evidentemente. Vamos a escuchar a Paula para concluir. No, bueno, contestando un poco a Patricia, que no sé si efectivamente está lo suficientemente radicalizado ya las posturas como para... Pero yo creo que lo que se han fundamentado las corrientes que defienden la independencia en estos últimos tiempos, y qué es lo que les ha comprado la ciudadanía catalana, es el decir o explicar que España les está dando más penalizaciones económicas que a otras comunidades autónomas. No se basan en que Cataluña aporta más a España que lo que España le aporta. O sea, que le están infrafinanciando España a Cataluña. Esa es la base argumental de todos los que sostienen que Cataluña se debe independizar. Es verdad, es el maltrato y así lo sienten todos los ciudadanos catalanes. Yo, con los muchos que he hablado y con los que se escuchan en la radio, en las tertulias y tal, ellos se basan en eso. O sea, la gente ahora está enfadada con España por el tratamiento financiero fiscal que le está dando España a Cataluña. Esto es lo que les ha metido la opinión pública catalana en la cabeza a la gente. Por tanto, claro, una salida para el gobierno de España es aumentarles la financiación, y una vía, desde luego, sería el pacto fiscal, que les daría una capacidad a Cataluña que es lo que están buscando. Por eso yo pienso que si les ofrecen esto, el señor Artur Mas lo va a aceptar, porque además yo es que pienso que el señor Artur Mas no está muy por la labor de la independencia. Lo que pasa es que se ha metido él solo en una encerrona. Yo, cuando le escuchaba alguna vez hablar de estos temas, es que me parece que no se lo cree. Él dice las cosas sin creérselas. O sea, que yo creo que estaría muy por la labor de defender este tema, y la opinión pública yo creo que les serviría. Bueno, vamos a dejar aquí el tema de Cataluña. No llegaremos a encontrar la solución, seguro que no la encontramos. Bueno, nos quedamos ahora en Zaragoza. Vamos a hablar de la aportación para la universidad, que se congela, poniendo en peligro las cuentas del campus. Desde este campus aragonés ya han mostrado el malestar de la decisión de la DGA, que coloca a nuestra comunidad como una de las autonomías que menos transfiere a su principal institución universitaria. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Sin duda no es una buena
buena noticia. Patricia. No solo no es una buena noticia, sino que además es que es de una perplejidad absoluta. Es decir, la Universidad de Zaragoza, que debería ser uno de los motores fundamentales en esta comunidad autónoma de conocimiento, del motor de herramienta para salir de la crisis, cuando se nos llena la boca con la necesidad de la formación, de la investigación, del desarrollo. La Universidad de Zaragoza está maltratada institucionalmente con los fondos. Y yo creo que hay que decirlo así claramente. Sufre un maltrato de fondos obvio y claro. Y además, como lamentablemente no es algo nuevo, sino que se lleva demandando desde hace muchísimo tiempo, sabemos las necesidades que tiene la propia universidad. Ya no voy a entrar a hablar ya ni de la necesidad de infraestructuras que necesita, sino también para el propio desarrollo, el propio mantenimiento de lo que debería ser uno de los elementos, como digo, punteros en esta comunidad autónoma. Yo no acabo de entender, desde luego, esta fijación que existe en estos momentos por no dotar a la Universidad de Zaragoza realmente de los recursos necesarios y los recursos que están puestos encima de la mesa. Yo creo que por parte del rector se expone con muchísima tranquilidad, con muchísimo sosiego, cuáles son las necesidades reales de la universidad, y no acabo de entender de ninguna manera esa cerrazón, esa obsesión, esa obcecación por estar infradotando de recursos a la universidad. Insisto, cuando la Universidad de Zaragoza siempre, pero en tiempos de crisis, debe ser un motor. La Universidad Pública de Zaragoza es muy complicado que intentemos que esta comunidad autónoma sea puntera en determinados sectores cuando su propia institución, la institución más importante a estos niveles, que debería ser la Universidad Pública de Zaragoza, desde luego no tiene los recursos. Creo que es no entender nada, y una de las prioridades del gobierno de Aragón, desde luego, debería sacar los recursos de donde fuera, que Izquierda Unida tiene muchísimos sitios para decirle dónde puede recortar, que desde luego creemos que son menos prioritarios que la Universidad de Zaragoza, pero que la Universidad de Zaragoza estuviera en la agenda política del gobierno de Aragón, pero sobre todo también en la agenda económica, que lamentablemente no es así. Aurelio. Hombre, el problema de la universidad es importante. Nadie puede estar de acuerdo en que se minoren los fondos que se dedican a la Universidad de Zaragoza o de donde sea, pero claro, yo trataría de encuadrar este problema dentro de un problema mucho más amplio, que es el problema de la formación, la educación, etcétera, etcétera, en España. Me da a mí la sensación de que desde hace muchos años el tema se ha ido postergando, marginando. Hemos tirado para adelante, hemos cambiado los planes de educación, hemos aceptado la ampliación de todas las universidades, de las muchas universidades que hay en España,
implantando campus en muchos sitios y ahora probablemente nos estamos encontrando con un problema muy importante que tiene distintas variantes. El problema de la financiación, el problema de la eficacia, el problema de la previsión de futuro, hablo en general de la formación. Claro, si no sabemos exactamente qué tipo de formación queremos, hacia dónde la queremos encaminar, qué tipo de titulaciones son aquellas a las que vamos a conceder mayor o menor importancia en función de la demanda que se prevea que va a hacer la sociedad de cara al futuro. El problema va a ser muy serio y me temo que ese problema tampoco se va a solucionar incrementando los fondos, aun partiendo, como decía al principio, de que en ningún caso se deben minorar esos fondos. Pero el problema no se soluciona dando dinero solamente. El problema tendría que ser objeto de un estudio mucho más amplio y sobre todo con miras por lo menos a medio plazo, no a las próximas elecciones, porque de lo contrario nos podemos encontrar con que dentro de 5 o 10 años pues vamos a tener el resultado de una formación que no habrá estado acorde con las necesidades de la sociedad, de la economía, etcétera, etcétera. Paula. Bueno, a mí no me cabe duda que el gobierno de Aragón comparte la visión de mis compañeros expuesta en cuanto a la importancia de la financiación de la Universidad de Zaragoza, por lo importante que es la Universidad de Zaragoza para Aragón, por supuesto que sí. Esto no me cabe duda, pero bueno, es cierto que la congelación de la financiación que llega del gobierno de Aragón a la comunidad autónoma, a la Universidad de Zaragoza, proviene o se deriva del hecho de la escasez de recursos públicos que tiene la comunidad autónoma ahora. Tenemos un presupuesto muy ajustado porque tenemos problemas de déficit, de deuda, y eso hace que necesariamente se tengan que reducir los gastos, puesto que se reducen los ingresos. Por tanto, la reducción del gasto público hace que se tenga que repartir esa reducción entre la propia administración pública de la comunidad autónoma y también entre toda la financiación que la comunidad autónoma destina al sostenimiento del funcionamiento de las diversas entidades públicas y privadas que dependen del gobierno de Aragón, como es el caso de la Universidad de Zaragoza. Esto es indudable, si es que si no hay más recursos, pues no se les puede dotar más. Esto es un problema, pero es así. Y entonces es lo mismo que le ha sucedido al propio gobierno de Aragón, está muy mermado, se ha producido una gran racionalización del gasto público, se ha reducido mucho el gasto de funcionamiento hasta
sido posible a los exiguos recursos que le llegan, pero es que la situación económica no da para más. Paula, perdona, mira, tengo que brevemente, Patricia. brevemente. Es uno de los debates. No hay más recursos. No hay más recursos porque el gobierno ha decidido que no haya más recursos. Y esa es una realidad. Tenemos recientemente aprobadas las cuentas del gobierno de Aragón, en el que han decidido la rebajada de impuestos, porque estamos en periodo de año electoral, del IRPF, que al final en el bolsillo de cada uno de nosotros es irrisoria, pues estamos hablando de 20 euros. Y se va a permitir el gobierno de Aragón dejar de recaudar, según dice el propio consejero, señor Javier Campoy, 25 millones de euros en este año. Pues con 25 millones de euros en este año, desde luego, posiblemente, si hubiera voluntad por parte del gobierno, se podría financiar con dotación suficiente económicamente, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza. Es decir, y posiblemente hay unas empresas públicas que tienen unos déficits anuales de millones de euros y millones de euros que posiblemente también se podría abordar de otra manera. Por lo tanto, no hay recursos porque el gobierno también decide que no hay más recursos y porque entre sus prioridades políticas, y es uno de los grandes déficits, no está la universidad. Otra cosa es que luego tengamos que hacer un análisis global de la universidad, pero en estos momentos, en la inmediatez ahora, desde luego, es que está comprometido el gasto de funcionamiento, el pago de las nóminas en estos momentos de los propios trabajadores de la universidad, y infraestructuras como que se caiga el techo de la Universidad de Filosofía y no se pueda solucionar. No estamos hablando de otras cosas, no estamos hablando de impactar determinado tipo de máster, de tesis, etcétera. Estamos hablando del gasto comprometido y por lo tanto yo creo que al gobierno de Aragón se debería exigir un esfuerzo si realmente es una apuesta estratégica a la Universidad de Zaragoza. Es que eso que tú dices hay que salvarlo, evidentemente. Ahora, no ir poniendo parches, pero hoy no toca hablar de los presupuestos, ¿no? Transferencias que la universidad tiene que poder pagar a los profesores sus gastos personales. Yo creo que sus problemas han venido un poco por el retraso de los pagos con la tesorería del gobierno de Aragón, que se está viendo problemas con la tesorería. De lo que estás diciendo del dinero, que si se pierde dinero bajando los impuestos, no sé qué, bueno, pues esto es una cuestión de política económica, evidentemente, pero o sea, el dinero no hay más dinero que el que tenemos en Aragón y es una repartirlo mejor, probablemente. Bueno, pero por lo menos sí, pero bueno, y también los ciudadanos te dirán no, pero es que yo también esa bajada de impuestos también me viene bien porque yo necesito
no sé si estamos de hecho fuera, pero me gustaría que hicierais una breve valoración del IPC, que ha subido en Aragón un 0,6, subió en Aragón un 0,6 el pasado mes de octubre, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Brevemente, la valoración de este dato, Aurelio. Yo, la verdad es que no le concedo mayor importancia. Hay que analizar el dato en su contexto anual. Es como si de pronto echamos las campanas al vuelo diciendo que el kilo de patatas ha bajado 10 céntimos. Bueno, mire usted, muy bien. Es decir, las cosas tienen la importancia relativa que tienen y se les puede dar mayor o menor. El que el IPC suba 6 décimas en un mes, pero que en el análisis de todo el año creo que estamos en -1 o tal, yo no le doy mayor importancia comparativamente con el resto de las magnitudes que se podrían analizar, que son otras, no precisamente esta. Paula. Bueno, yo sin ser ni nada experta en economía, ya hablando un poco, pues bueno, por lo que vas aprendiendo a base de leer por ahí cosas así más, parece que es una buena noticia que se minore la deflación, ¿no? Porque la deflación es mala, según dicen todos los expertos, pero lo que sí que parece preocupante es que analizando por qué se ha producido un aumento en el IPC, o sea, se esté saliendo un poco de la deflación, es porque está desglosado y resulta que es que el precio de lo que ha subido el precio es precisamente de los alimentos. O sea, que es que encima, bueno, vale, nos está bajando el precio de las casas, pero bueno, señores, nos sube el de los alimentos, que es lo que necesitamos cada día. O sea, que es que entonces parece que realmente es más preocupante las cifras de lo que parecen. Patricia. Bueno, yo creo que un poco la línea de lo que decían, el IPC de un mes, pues bueno, pues hacer la valoración es una foto fija que no te da desde luego lo que es la visión global. Es verdad que en estos momentos estoy convencida que a la ciudadanía lo que le interesaría, independientemente del IPC, pues es si sus salarios suben proporcionalmente a lo que sube el IPC, si exactamente al final del año esa repercusión, pues luego va a ver cómo su salario se queda congelado, no se queda congelado, si tiene capacidad de reactivarse en el consumo, etcétera, ¿no? Que es un dato en sí mismo que tenemos que ver al final del año cómo ha evolucionado y en qué situación, porque nos encontramos en esa balanza, si sube mucho malo y si bajamos a la deflación también peor. Pero yo creo que esto va vinculado también a la capacidad de reactivación del consumo, la capacidad de consumo y la subida salarial, por supuesto, para poder reactivar. Bueno, lo dejamos aquí, que ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. A ustedes les dejamos ahora con el programa Play Zaragoza y nosotros nos vemos el lunes.